que nos dejan las puertas, amados hermanos, es bien importante. Hay otras puertas que pudiéramos estudiar, como hay una que se llama la puerta de Efraín, que habla de los tabernáculos. Hay otra muy conocida que mencionó Jesús, la puerta del camello, que hizo mención de que un rico era más fácil que pasara por ella antes que entrara al reino de los cielos, un amador de lo terrenal. Y hay otra puerta, allí en Hechos 3, que se llama la Hermosa. Algunos dicen que es el templo, pero está mal expresado. Era la puerta que se llamaba la Hermosa. Alabado y bendecido el Señor. Pero en esta tarde o en esta mañana vamos a hablar de la puerta de la cárcel, así es el nombre de ella. Nehemías capítulo 12 y el versículo 39. Bendito nuestro Dios. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Anael y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Gloria al Señor. Esta última es la puerta de la cárcel. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios mío, que hemos leído en esta mañana, Señor. Perdona nuestras iniquidades, nuestra falta, nuestros errores, Padre mío. Bendice a cada uno de mis hermanas que están desde la mañana, Señor. Así los hermanos que se han añadido, Padre eterno, le adoramos, le bendecimos por su amor, su misericordia y por su verdad, Dios eterno. Mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Llega a la vida, llega a la necesidad por esta palabra, Dios mío. Quita todo lo humanismo, el pensamiento, los ideales humanos, Señor, y que sea su palabra respondiendo incógnitas, oh Dios eterno, que sea de edificación y no de destrucción. Padre, te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Bendice a cada uno de los congregados, Señor. Sana los corazones enfermos, la vida, Dios mío, que de alguna manera nos hemos encaminado a este lugar para beber el agua de vida, Señor, para comer el pan de vida, que es su palabra. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Bendito sea su nombre. La puerta de la cárcel, también conocida como la puerta de la guardia, así se le conoce a esta puerta. La función de ella, según los historiadores, era que era el acceso de las autoridades hebreas que guardaban el orden en la nación. Por ahí entraban los alguaciles, los grandes hombres de renombre que ordenaban, recibían órdenes y iban a ejecutar también las órdenes afuera de la nación. Era el acceso. La pregunta que siempre nos hacemos, creo que es la más importante: ¿de qué nos habla? ¿La puerta de la cárcel o de la guardia? Pues esta nos habla de dos cosas: de la libertad o de la esclavitud. Gloria al Señor. La cautividad o la libertad. A eso hace mención. Y es bien sencillo definirlo. De una prisión para afuera se le conoce como libertad. Pero de afuera para adentro, hacia adentro, se le conoce como prisión, cautividad. Bendito sea nuestro Dios. Y estar, hermanos, en la libertad, muchas veces no reconocemos el gran valor, la gran función que tiene la libertad en la vida del hombre. Ya sea libertad de expresión, libertad física, libertad, varios tipos de libertad que
en el orden del Señor pudiéramos gozar cada uno de nosotros. Hablar de la libertad, así como estamos en esta mañana, quizás resultara un poco fácil. Pero si fuéramos a interrogar a una persona que está cumpliendo una cadena perpetua, ese sí sabe, ha analizado despacio y sabría valorar lo que es o lo que significa la libertad. Bendito sea nuestro Dios. Así que, y nosotros en Cristo somos libres. Nosotros hemos experimentado la libertad del Señor, solo que no debemos usarla como ocasión para pecar, dice la palabra del Señor, sino para alabar al Señor con toda libertad, con toda devoción. Bendito y adorado sea su nombre. Hay, hermanos, varios ejemplos que nos enfocan en lo que es valorar la libertad en Cristo. Y hay personas que darían todo y más de lo que tienen con el fin de obtener la libertad. Leía una anécdota de una persona que estaba pagando una condena y estaba dispuesta a dar todo con el fin de obtener la libertad. Alabado sea su nombre. Era una mujer, dice que estaba cumpliendo una cadena perpetua y se sentía incómoda en la cárcel. Y ella estaba dispuesta a hacer todo con el fin de salir de aquel lugar. Y dice que se hizo amiga del guardia cuya función era que cuando un preso moría, el hombre lo ponía en un ataúd. Así el papeleo correspondiente lo llevaba en un carruaje y lo enterraba en el cementerio. Ese era el trabajo del guardia. Y dice que ella se hizo amiga. Es una anécdota que yo leí en un libro por ahí. Y esta persona se hizo amigo y planeó un plan de escape. Y le dijo al hombre que cuando el próximo preso muriera, ella iba a entrar en el cajón con el muerto y cuando él lo sacara, iba a salir también ella. Y que el carcelero en la noche iba a ir a sacarla para que quedara en libertad. Y así lo hizo. Dice que sonó la campana, que era la señal cuando alguien moría. Ella entró y llegó, halló el cajón, se metió con el muerto. El hombre la sacó. Y bueno, hizo el proceso como era el plan. Y llegaron al cementerio, la sepultó y dice que ella estaba contenta, que su libertad había llegado por fin. Y sentía los clavos cuando clavaban la tierra, cuando caían. Pero de repente dice que sintió curiosidad para ver quién era el preso que estaba ahí con ella. Y encendió un fósforo. Una vez que ella estaba enterrada y al final, para su sorpresa, se dio cuenta que el muerto que estaba ahí con ella era el guardia que supuestamente la iba a ir a sacar. Era el que se había muerto. Y ahora, hermano, solo él sabía el secreto. Gloria al Señor. Entonces, lo demás usted se imagina. Le falló el plan. Gloria al Señor. Y esto es una moraleja. Que cuando, hermanos, anhelamos algo, que el hombre está dispuesto a dar todo lo que está a su alcance con el fin de obtener la libertad. Pero qué bueno que nosotros en Cristo somos libres y ahora estamos, hermanos, dándole gracias a ese Dios todopoderoso porque nos libertó, porque nos amó, nos salvó. Bendito sea su nombre. El reino de las tinieblas esclaviza. Hay varias formas de esclavitud. Las tinieblas esclavizan. Las leyes terrenales esclavizan. En la Biblia hay un punto que también el mismo hombre podía ser esclavo voluntariamente. Vamos a verlo despacio. Gloria al Señor. El reino de las tinieblas esclaviza. En primer lugar, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Gloria al Señor.
Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria sea al Señor. Todo, absolutamente todo. Y aquí, hermano, no va a haber alguien que diga: yo estoy ileso, yo no estoy en esa lista de los pecadores, de los esclavos del pecado. Claro que sí. Pecado es pecado, y solamente a través de la sangre de Jesucristo el hombre y la mujer pueden ser verdaderamente libres. Alabado y bendecido el Señor. Número 2, el mundo los cautiva. Les ofrece libertad, pero ellos mismos, los cautivos, ofrecen libertad a los otros cautivos, con filosofías huecas, con filosofías vanas. Esta es una paradoja. Es parecido al hambriento, que el que tiene hambre ofrezca comida a los demás, o el que tiene sed ofrezca agua. Es como si el enfermo estuviera ofreciendo salud a los demás enfermos. Así el mundo, amados hermanos, que es esclavo del pecado y del mal, ofrece falsa libertad al resto del mundo. Gloria a Dios. Si usted va conmigo, segunda de Pedro, capítulo 2, y el versículo 19. Dice ahí: les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19 leímos. Gloria al Señor. Una paradoja, una expresión que no es real. Aparentemente ellos ofrecen, pero ellos mismos son esclavos. Los hombres, el hombre común y corriente, gloria a Dios. Es una libertad, hermanos, completamente falsa. Pero la libertad que dijo el que vino hace 2000 años: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, esa sí puede libertar al hombre. No importa las cadenas de vicios, del problema que sea, para Cristo no hay nada imposible. Él nos ofrece la verdadera libertad en el Señor, y no como el mundo, que son cautivos pero ofrecen libertad. Bendito el Señor. Satanás también esclaviza, hablando, ¿verdad?, del mundo de las tinieblas, o del reino de las tinieblas. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás. A él se le titula, o se le llama con ese nombre. Gloria sea al Señor. Y todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Jesús fue específico en este aspecto. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesús decía que por su fruto les conocería. Y aquí él recalca que las obras de su Padre hacían aquellas personas. Dice aquí: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los deseos de vuestro padre queréis hacer, les dijo el maestro. Conocía sus pensamientos, conocía sus intenciones de los corazones de aquellas personas. Ellos se refugiaban diciendo: nosotros linaje de Abraham somos, del gran patriarca, del hombre de Dios. Pero Jesús, hermanos, que conocía sus pensamientos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Bendito y adorado nuestro Dios. Así que, amados hermanos, qué interesante saber
que la libertad en Cristo el Señor. Todo esto es indudablemente, hermanos, permanente en la vida del hombre, a no ser que reconozcan el sacrificio de Cristo el Señor. Es la única solución para ser verdaderamente libres de los lazos de la esclavitud. Alabado y bendecido el Señor. En la ley mosaica había un sistema también, que si alguien, digamos en el aspecto literal, si alguien compraba un esclavo, tenía que ser esclavo por un lapso de 6 años. Pero en el año sabático, en el año número 7, el esclavo tenía que ser libre, irse a su casa de donde lo habían adquirido. Gloria al Señor. Si había venido solo, tenía que salir solo. Pero si había venido solo y su amo, el que lo compraba, le daba una esposa y la esposa le daba hijos, según la ley mosaica, el esclavo tenía que salir solo. Y los hijos nacidos ahí en el hogar y la mujer eran del amo. Ellos se quedaban. Pero se le daba una opción. Se le decía... Bueno, él veía, tengo la libertad por un lado y por otro lado tengo mis hijos y mi esposa que me ha sido dada. Ahí voluntariamente él tenía la opción de quedarse como esclavo permanente en aquel hogar. Y como evidencia, cuando él tomaba esa decisión, el amo lo llevaba delante de los jueces y lo tenía en el poste, dice la palabra del Señor, y le horadaba una oreja, le hacía un hoyo con una lesna aquí. Y esa era la señal que él voluntariamente se sometía a la servidumbre de por vida, por el resto de su vida. Éxodo capítulo 21. Los primeros 6 versículos los puede leer en casa. O los vamos a leer, hermanos, para ir analizando despacio. Éxodo 21, 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde, quiere decir sin ningún costo. Bueno, es una frase salvadoreña bien común. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer, claro, cuando venía con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahí vemos un esclavo permanente, pero en el sentido voluntario. Bendito sea el Todopoderoso. Hay varias formas, amados hermanos, de no ser libre. Pudiera ser voluntario, pudiera ser forzado, pudiera ser por una deuda que lo compraban y se autodeclaraba libre. Nosotros, los que estamos comprometidos en el matrimonio, no somos libres hasta que la muerte separe. Romanos capítulo 7, los primeros 3 versículos ahí. No somos libres hasta que la muerte nos separe. Hablando de lazos que nos pudieran unir. Gloria al Señor. Pero en Cristo, amados hermanos, la libertad es manifiesta. Jesús ofrece esa libertad que todo ser humano anhelamos. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Se refería a la frase que podía irse después de 6 años. No queda para siempre en casa de esclavo. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Gloria al Señor. Y cuando el Señor Jesús fue ungido, hermanos, se cumplieron profecías que habían sido profetizadas unos 7 siglos antes de su encarnación del Maestro, bendito sea su nombre. Lucas capítulo 4 y el versículo 18 y 19, dijo el Señor Jesús haberse llegado el cumplimiento de lo que Isaías había profetizado. Y dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ahí están los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, una vez más, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire qué bendición, el cumplimiento de la palabra, la función de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Y ahí está la lista: libertad a los oprimidos, a los quebrantados, a los enfermos, todos los que padecían. Amados hermanos, Cristo es la libertad, bendito sea su nombre. Ahora, una vez que somos libres en el Señor, es la pregunta: ¿cómo mantenernos en esa libertad sin quebrantar la ley de Dios? Y en Gálatas capítulo 5 y el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, aquí hay un pero, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria al Señor. Suele suceder, o pudiera suceder, que como me siento en plena libertad en el Señor, amados hermanos, puedo optar por salirme de los parámetros. Y es lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Galacia: no uséis la libertad como ocasión para la carne, o para pecar, para hacer el malo, para hacer lo desagradable delante del Señor. Más bien, la libertad tenemos que sentirla en nuestra vida, hermanos, para ir siendo edificados de día en día, para irnos llenando de Cristo, adquiriendo del Señor, de su palabra. Y, hermanos, porque de otra manera, si usamos mal la libertad, vamos a no crecer. Nos vamos a autodeclarar estériles. Es cierto, decimos estar en Cristo el Señor, pero ¿qué sucede, hermano, cuando usted anda una bolsa rota y se echa unas coras ahí? Y al rato quiere comprar algo ahí y la bolsa anda vacía. ¿Por qué razón? No retuvo nada. Por aquí me lee alguien Jeremías 2:13 y por los varones Ageo 1:6. Una reflexión en cuando usamos mal la libertad. Ageo 1:6 por los varones, Jeremías 2:13 por las hembras. Quien lo encuentre primero, gloria al Señor. Y veamos que es importante retenerlo del Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gracias, hermano. ¿Cuántos males? Dos males ha hecho mi pueblo. El primero dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí. Es el segundo: escarbaron, hicieron un hoyo para ellos
formaron una cisterna rota, algo que no retiene agua, algo que está roto, parecido al ejemplo del bolsillo que hablaba, porque no usaron bien la libertad en el Señor, porque la usaron como ocasión para la carne y no para honrar al Señor. ¿Alguien tiene Ageo 1:6? Pongamos atención. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Gracias, hermano. Qué tremendo, hermano. Coméis y no os saciáis, sembráis y no recogéis, os vestís y no los calentáis. Y el que trabaja jornal, como nosotros somos jornaleros, echa lo que le pagan en saco roto, en alforja rota, en cisterna rota. Eso sucede cuando usamos mal la libertad que Cristo nos ha dado, amados hermanos. El propósito debería ser para crecer en el Señor, porque aunque sea poquito, por allá decía un dicho en mi lugar, que de granito en granito hacía que la gallina se llenaba el buche. Granito y granito, pero tenía que quedar en el buche. Pero el problema es que si estamos granito a granito y está en cisterna rota y estamos echando, como decía, en costal roto, en saco roto, leí el hermano que echaba, el que trabaja jornal. Entonces, aunque pase todo el día, las 24 horas siempre va a estar vacío el asunto. Y si aplicamos el aceite de las 10 vírgenes, necesitamos mantener aceite en la vasija. Y si está rota la cisterna y si el saco está roto, ¿cómo vamos a mantener aceite? La libertad, hermanos, con que Cristo ha hecho libre, no hay que usarla una vez más, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gloria al Señor. Y el apóstol Pedro también habla en relación a este tema. Primera de Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad como siervos de Dios es el punto que estamos observando. Y no los que tienen como pretexto para hacer lo malo. De todas maneras, dice yo, pues ya días estoy en el Señor y bueno, vamos a dar una probadita a esto malo. Ay, hermano, ahí está la cisterna rota. Ahí estamos aportillando el vallado y afuera está la serpiente. ¿Qué dijo el profeta? El que aportillar el vallado lo morderá la serpiente. Gloria a Dios. Pero qué bueno que nosotros, hermanos, estamos en esta mañana escuchando o analizando la palabra del Señor. La puerta de la cárcel nos habla de la libertad o de la esclavitud. Bendito y adorado sea el Todopoderoso. Ahora bien, la palabra del Señor en todo tiempo ha sido libre y es libre. Aunque, hermanos, el que la predique quizás en algún momento no haya tenido la plena libertad en un sentido físico y literal, pero espiritual, el hombre es verdaderamente libre. Quiere decir que su libertad y mi libertad, aunque el día de mañana estuviéramos detrás de las rejas, seguimos siendo libres en el Señor, porque el hombre no puede quitar su libertad, ni puede quitar mi libertad en el ámbito espiritual. Nos pueden quitar la física, como se la quitaron a los apóstoles, pero la que da el Señor es una libertad permanente. Bendito y adorado el Todopoderoso. Pablo estuvo preso en la cárcel, pero desde la cárcel él dio palabras en el Espíritu
que proclamaban la libertad en el Señor. Hechos 26, versículo 24 en adelante al 28. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Alabado y bendecido el Señor. Estamos hablando que el apóstol Pablo se vio en este momento en una especie de corte, interrogado por una columna de fiscales y quizás pocos que lo defendían. Gloria a Dios. Y en esta oportunidad compadeció delante de Herodes Agripa y de Festo. Gloria al Señor. Aunque estaba, hermanos, en condición de preso, un privado de libertad, pero eso no evitó, si vemos el discurso, por poco convence al rey Herodes de que se haga cristiano. Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me convence de que reciba a ese Cristo poderoso. Porque la palabra del Señor no está presa. El apóstol estaba preso, su cuerpo literal, pero la palabra siempre ha sido libre para libertar y tiene el poder para libertar a los verdaderamente que están cautivos por el lazo del diablo. Alabado y bendecido el Señor en esta mañana. Hay varios tipos de Herodes, de hombres que la Biblia llama Herodes. Hay por lo menos 4. El primero, Herodes el Grande. Es el que construyó el templo en el Nuevo Testamento. Está otro que se llama Herodes Antipa o Herodes el Tetrarca, le dice la Biblia. Es el que decapitó a Juan el Bautista. Está otro Herodes, otro hombre llamado Herodes que se llama Agripas I, que es el que mató a filo de espada a Jacobo, hermano de Juan. Y Herodes Agripa II, este que interrogó a Pablo, que por poco lo convence el apóstol por la palabra de recibir a Cristo el Señor. Por poco soy salvo, Pablo, le dice. Gloria a Dios, por poco me persuade a ser cristiano. Alabado y bendecido el Señor. De manera, hermano, por esto es que el salmista dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque aunque los metan en los calabozos, como metieron a Pablo y a Silas, y adoraban al Señor desde ahí, vino un terremoto que cayeron las paredes y ellos fueron libertados por el Señor sencillamente. Es que para nuestro Dios no hay nada imposible. La palabra no está presa. El hombre, el predicador, puede estar preso, pero la palabra tiene toda la libertad. Bendito y adorado nuestro Dios. José estuvo en prisión en el Antiguo Testamento. Pero la palabra que había en la boca de José, amados hermanos, emanaba libertad a través de ella. La Biblia dice que lo pusieron en la cárcel al pobre José. Y estando en la cárcel nadie se fijaba en aquel hombre. Pero dice que el rey metió preso a un panadero y a un copero. Y estos hombres, estando privados de libertad, cada uno tuvo un sueño. Y se lo contaron a José. Y José, que Dios le había dado el discernimiento de sueños, la sabiduría, hermanos, el conocimiento a través del Espíritu,
dice que les interpretó el sueño a cada uno de ellos, y a ellos les sucedió tal como José les interpretó el sueño. Al panadero le dijo, te van a colgar. Y al copero le dijo, vas a regresar a servir la copa al rey nuevamente. Y así sucedió. José le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá. Y el copero dijo que sí. Pero al llegar allá y comenzó a servir la copa, se olvidó de José. Pero pasaron los años y viene el rey y tiene un sueño. Y buscó, hermanos, entre sus adivinos, entre sus sabios, alguien que viniera y pudiera interpretar aquel sueño. Y nadie pudo, de los astrólogos, de los sabios, de los adivinos caldeos, no pudo, en este caso eran egipcios, no pudieron interpretar el sueño. Y entonces vino a la memoria del copero, dijo, ahora me acuerdo que cuando estuve en la cárcel, allá vi un joven hebreo que me interpretó el sueño a mí y al compañero. Lo hicieron venir y es así como Dios lo iba llevando de peldaño en peldaño hasta ponerlo como gobernador de todo Egipto. Gloria al Señor. Es que nuestro Dios, hermano, es poderoso y Él honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran a Él. José en ningún momento deshonró ni a su señor Potifar ni a Dios, porque tenía temor del Dios del cielo. Y en el momento oportuno Dios le exaltó delante de todos para avergonzar a los grandes de la época. Bendito sea el Todopoderoso. La libertad está en la palabra. Quizás no en el predicador, hermanos. Muchas veces vamos a ver dificultades. Quizás cautivo de alguna enfermedad. Quizás cautivo de algún vicio, pudiéramos decir. Y si hablamos de aquellos malcriados y malcriadas que están cautivos aún de un antiguo vocabulario. Yo he escuchado, hermanos, predicadores que hablan unas palabras tremendas. Y esposas de predicadores también malcriadas. Y no necesariamente lo hacen ahí, de aquí de un lugar como este se han escuchado. Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque, hermanos, este lugar es santo. Y donde quiera que andemos, no solo aquí, en cualquier lugar que andemos, tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos. Somos siervos del Señor, es cierto, tenemos deficiencias muchas veces, pero deberíamos de ir mejorando cada día. Deberíamos de ir analizando cada día, viéndonos en el espejo de la palabra del Señor. No es que no fallemos, claro que fallamos, pero hay algunas cositas, amados hermanos, que deberíamos de ir corrigiéndolas cada día, exactamente. Bendito el Todopoderoso. Con la ayuda del Señor vamos a hacerlo, hermanos. Busquemos de la misericordia del Señor, porque la libertad está en la palabra del Señor. Y no podemos decir o meter aspectos culturales, que allá no es mala palabra, aquí sí es. No, hay expresiones que hay que analizarlas. Gloria a Dios. Seguimos, amados hermanos. Micaías lo pusieron en la cárcel por llevar una palabra, pero esa palabra seguía teniendo poder, seguía teniendo autoridad. Le dijo a Acab que iba a caer en Ramot de Galaad, y Acab desafió la palabra de Dios por boca de Micaías. Y les dio una orden a unos súbditos, les dijo, llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y manténganlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo regrese en paz, dijo el rey. Micaías solo dijo, si llegas a regresar en paz, Jehová
no ha hablado por mí. Y conocemos la historia, que el hombre pereció por no haber tenido temor de Jehová. Bendito sea su nombre. La cárcel no puede impedir que la palabra haga su función. Bendito sea el Señor. A Jeremías lo pusieron en el cepo. Y Pasur, era el sacerdote, dice que lo azotó. Y lo llevó a la cárcel, lo tuvo en la cisterna, en el cepo, una especie de cadena adentro de la cisterna. Y Jeremías estaba ahí, hermanos, quizás meditando en la palabra. Al otro día, después que llega otra vez Pasur, si usted va a Jeremías 20, los primeros 3 versículos, le dice, bueno, vamos a leer. El sacerdote Pasur dijo, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces, Jeremías, aquí vino la palabra de Jehová en boca de Jeremías. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabit. Esa palabra Magor Misabit es un término hebreo que quiere decir terror por todos lados. Porque Jeremías había profetizado el mal contra aquellos y Pasur no creyó a la palabra del profeta de Jehová por medio del profeta. Pero Jeremías, el siguiente día que lo va a ver, le dice, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino terror por todos lados. Gloria a Dios. Es decir, la confirmación de la palabra que Dios le había dado. Alabado y bendecido el Señor. Y aunque lo haya puesto en el cepo, no impidió la libertad o el, hermano, accionar de Dios a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Daniel estuvo en condición de cautivo en Babilonia. Casi toda su vida se cree que estaba bien muchacho, un jovencito, cuando fue llevado cautivo al exilio. Y desde ahí Dios lo levantó y profetizó, hermanos, el capítulo 9, ahí están las 70 semanas que profetizó Daniel en relación con Israel y en relación con el tiempo, el calendario profético de Dios. Alabado y bendecido el Señor. Entonces no impidió la cautividad, que también que fuera uno de los hombres que estaban de renombre en aquel lugar, en Babilonia, en la tierra de los caldeos. Ahí levantó Dios su vaso. Ezequiel también estuvo cautivo en el exilio en Babilonia y predicó la caída de Israel y el levantamiento también ahí en Ezequiel 37. Campo lleno de huesos secos en gran manera. La caída de Israel y el levantamiento que Dios haría al final de los tiempos, también lo profetizó Ezequiel. Así que, amados hermanos, en la palabra del Señor hay una gran gama de ejemplos que enfocan en lo que es la libertad en Cristo el Señor. Y que debemos de valorarla, que debemos de regocijarnos en el Señor, porque de otra manera, amados hermanos, si por un minuto analizáramos y comparáramos la vida de unos años atrás que estábamos sin Cristo, y la compara cómo lo tiene el Señor hoy, cómo nos tiene el Señor hoy, limpios, bien vestidos, bañaditos, peinaditos, perfumados los hermanos, gloria al Señor, sanos, con salud. Pero el diablo como nos tenía afuera, malolientos, empobrecidos, enfermos, entristecidos, sin esperanza, sin valor alguno, porque hermanos, cuando la persona, aunque fuera nuestro pariente,
Cuando lo veía borracho, no hombre, mejor lo veía ahí, mejor que ahí se devolvía porque no quería. Gloria al Señor. Pero ahora, hermanos, habemos de varias nacionalidades y nos amamos en el Señor, nos queremos en Cristo porque somos el cuerpo del Señor. Bendito sea su nombre. Cristo, los convertidos, los allá del continente de Oceanía, también parecidos a nosotros, o los latinoamericanos que somos amarillos, dicen unos, de color, gloria a Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. No hay color, no hay, hermano, raza, sino que de toda tribu, pueblo, lengua y nación, Dios ha formado el cuerpo de su iglesia. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Me llamaba la atención la expresión de una hermana que hablaba cuando en la mañana que yo entré a este lugar. Y decía ella que la lucha es en general, pero al final la salvación es individual. Si el esposo se esfuerza, decía ella, yo me puedo quedar. O si yo me esfuerzo y él no se esfuerza, entonces se queda él. Pero si los dos nos esforzamos, los dos nos vamos con el Señor. Y esa es una realidad, amados hermanos, de que en verdad que estamos todos y nos vemos bien bonitos, bien contentos, bien alegres. Estamos en la casa del Señor. Pero los verdaderos fundamentos los conoce el Señor, su corazón, mi corazón. Y de ahí se determina, ¿verdad?, el rumbo de cada uno de nosotros, basado en el esfuerzo, en la búsqueda, en el vínculo que mantenemos con el dador de la vida. Entonces, quiere decir que su esfuerzo y mi esfuerzo no es en vano. Y aunque el hermano se quede, él se va a dar su cuenta porque se quedó. Se quede también la hermana, ella va a dar su cuenta. Se quede el cónyuge, se quede el hijo que ya tiene uso de razón, ya es adulto. Usted siga adelante. Yo debo seguir adelante porque Cristo va delante de nosotros y hemos dado voto de fidelidad a nuestro Dios, de seguirle, dice Marcos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el estadio, dijo Pablo, todos a la verdad corren. Corred de tal manera que lo obtengáis. Uno solo se lleva el premio, añadió. Entonces es un ejemplo. Un montón de hombres corriendo, independientemente del deporte que jueguen. Pero el que se lleva el premio solamente es uno. Y él quiere que todos corramos, dice el apóstol, con el fin de ser el premiado. Si empezamos 100 y de repente ya vamos 90, usted sigue. Si de repente ve que ya solo vamos 50, sigamos, gloria a Dios. Y si al final vemos que ya vamos solo 10, sigamos, porque usted está entre los 10 y no ha caído aún, gloria sea su nombre. Es probable que de repente vea que ya no va nadie, pero eso quiere decir que usted ganó el premio, llegó a la meta final, logró el objetivo y es el anhelo de cada cristiano que lleguemos a la meta final. Así que, amados hermanos, qué hermoso estar en el Señor, estudiando su palabra, cada uno en esta mañana. Así que vamos a llegar hasta aquí. Hay unos 5 minutitos ahí todavía que podemos utilizarlos para, quizás para ir al baño, relajarnos. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos.